Muy buenas tardes, mi gente. Bueno, antes de que comencemos con el vídeo de hoy, por favor, admirad el pedazo de face painting que me he hecho hoy y creo que solo por esto me merezco un me gusta como una casa. No os voy a mentir, ha sido facilito de hacer, pero es verdad que tengo muy poquita movilidad con las escamas estas, en fin, vamos a ver cómo sale el vídeo de hoy. En cualquier caso, espero que os guste mucho. Nada, si os interesa saber por qué me he hecho este maquillaje, a qué se debe el vídeo de hoy y sobre todo queréis pasar un buen rato, pues como siempre yo os invito a que toméis asiento, a que os quedéis conmigo y como siempre sed bienvenidos a La Peculiar. Bueno, en realidad creo que ya os podéis imaginar por qué me he hecho este face painting. Está basado en una ilustración del ilustrador franco-británico Edmund Dulac, que por cierto, bueno, ilustró La Sirenita, uno de los cuentos de los que vamos a hablar hoy, pero sobre todo nos vamos a centrar en su autor, en Hans Christian Andersen. El motivo del vídeo de hoy es que ha sido 2 de abril, día de la literatura infantil y juvenil, y el hecho de que sea el 2 de abril no es casualidad. Era el día del cumpleaños de Hans Christian Andersen y bueno, con este vídeo me gustaría mucho rendirle homenaje por diferentes motivos. Es un autor muy prolífico, un autor muy importante para la literatura infantil y juvenil y sobre todo es el autor de mi cuento preferido por siempre jamás, que es La Sirenita. Y bueno, de ahí viene toda esta historia. Por cierto, si quieres saber cómo me he hecho este maquillaje, lo tendréis en el vídeo de la semana que viene. Así que sin más dilación, comienzo con el tema de hoy. Hans Christian Andersen nació el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca, en el seno de una familia muy humilde. Su padre era zapatero, su madre era lavandera y eran tan pobres que, bueno, más de una vez se vieron obligados a mendigar. A Hans Christian Andersen, por cierto, este origen tan humilde lo avergonzaba demasiado y más de una vez se escuchó al autor fantasear con la idea de que en realidad era el hijo ilegítimo de un señor adinerado. Desde muy joven Hans Christian Andersen se vio obligado a aprender diversos oficios dado su origen humilde. Sin embargo, siempre demostró tener una gran imaginación, la cual, por cierto, fue alentada por sus padres. En 1819, tras morir su padre, Hans huyó a Copenhague con muy poquito dinero para convertirse en cantante de ópera, ya que al parecer tenía muchísimo talento. Sin embargo, un duro invierno acabó por dejarlo sin voz, por lo que tuvo que dejar aparcado este sueño para otro momento. A pesar de todo, la suerte sonrió a Hans Christian Andersen, pues consiguió con una de las tragedias que escribió impresionar a Jonas Collin, el director del Teatro Real de Copenhague en ese momento y consejero de Estado. Jonas así se convirtió en el mecenas de Hans Christian Andersen y además en su amigo de por vida. Gracias a las influencias de Jonas en el Estado, el rey Federico VI reparó en Hans Christian Andersen y se fijó en que era un muchacho muy talentoso. Así pues, se apiadó de él y lo envió a la prestigiosa escuela Slagelse y así financió sus estudios. Andersen entonces perseveró en su formación y a pesar de las dificultades obtuvo unas calificaciones que dejaron satisfechas tanto al rey como a su mecenas. La carrera de Hans Christian Andersen como escritor comenzó tras la publicación de su poema El niño moribundo en la revista literaria Københavnsflyvende Post. No hablo danés, así que disculpadme la pronunciación. Tras ello, Hans también se dedicó a escribir impresiones sobre sus viajes en el ámbito periodístico, así como novelas y diferentes poemarios. Y es que Andersen era un viajero empedernido y sacó muchas ideas de sus travesías. Uno de sus mejores libros, según los expertos, es El bazar de un poeta, en el que narra su viaje a través de Alemania, Italia, Malta, Grecia y Constantinopla. A pesar de sus innumerables escritos, su relevancia y trascendencia como autor se la debemos a sus cuentos de hadas, que fueron ganando poco a poco en popularidad y llegaron a convertirlo en el escritor consagrado que es hoy día, si bien es cierto que a él no le interesaban para nada sus cuentos.
Aún así, Hans Christian Andersen consiguió desarrollar un estilo único y particular que convierte sus cuentos en relatos únicos para los lectores. Sus cuentos denotan una gran sensibilidad, pues de ellos se desprenden sensaciones que apelan a los sentimientos más complejos del ser humano. A través de sus personajes, los escenarios y las tramas, Hans Christian Andersen reflexiona sobre sentimientos tan complejos como la soledad, la aceptación hacia uno mismo, el sacrificio y el desamor. Así pues, su obra, aunque parece estar impregnada de tintes infantiles, en realidad es una obra completamente universal y dedicada a cualquier lector. Hans Christian Andersen continuó escribiendo hasta el final de sus días y recibió en vida muchos honores. En 1866 el rey de Dinamarca le concedió el título honorífico de consejero de Estado y en 1867 fue declarado ciudadano ilustre de su ciudad natal, Odense, donde hoy día se encuentra su casa museo, donde los admiradores y curiosos pueden admirar fotografías, dibujos y recuerdos del autor. Asimismo, son muchas las estatuas que nos encontramos dedicadas al autor alrededor del mundo, especialmente en aquellos lugares a los que viajó. También nos encontramos con parques temáticos y diferentes adaptaciones cinematográficas de sus cuentos. Tal y como os he contado en la introducción, el día 2 de abril se celebra el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, coincidiendo con el natalicio de este autor. Asimismo, desde el año 1956 se concede cada 2 años el premio Hans Christian Andersen de Literatura Infantil y desde 1966 también el premio de Ilustración Infantil. Hans Christian Andersen falleció el 4 de agosto de 1875 en su casa de Roliget. A sus espaldas nos deja un legado de absoluto ensueño a todos los amantes de la literatura infantil y juvenil. En su honor, me gustaría dedicar parte de este vídeo a La Sirenita, una de sus obras más celebradas y también uno de mis cuentos favoritos desde siempre. A lo largo de su vida sentimental, Hans Christian Andersen se enamoró en múltiples ocasiones. Sin embargo, siempre lo hacía de personas que eran inaccesibles para él. Entre ellas encontramos a la soprano Jenny Lind, que inspiró el cuento El Ruiseñor, o Riborg Voigt, una muchacha que fue su amor de juventud. La Sirenita, cuento originalmente concebido para ser un ballet y publicado el 7 de abril de 1837, nació a raíz de un desamor. En esta ocasión, Hans Christian Andersen no fue rechazado por una mujer, sino por un hombre, su amigo el aristócrata Edward Collin. Tras confesarle sus sentimientos de manera apasionada, Collin rechazó a Andersen por, según confirman varias fuentes, pertenecer a una clase inferior y por su fealdad. Por si fuera poco, Hans Christian Andersen se enteró de que Edward iba a casarse y este hecho fue demasiado doloroso para el escritor. Fue así como Andersen se refugió en la isla de Finn mientras Edward se casaba, y de ese retiro del mundo nació una de las historias de desamor más populares de toda la historia. Ariel, una joven y bella sirena, entregan su dulce voz a la bruja del mar a cambio de unas piernas para poder así caminar junto al príncipe del que está enamorada. Sin embargo, el príncipe acaba por preferir desposar a otra mujer antes que a ella, y la joven sirena, presa de la pena y de la devoción, se lanza al agua para, finalmente, convertirse en espuma de mar. Como veis, la historia original de Hans Christian Andersen no tiene nada que ver con el edulcorado final que nos regaló Disney, que por cierto, a mí me encanta la película de Disney, me encantan las dos, la de animación y la de personas que han hecho hace poco. No tengo nada en contra de ellas, simplemente digo que el cuento original es un poquito más triste. El paralelismo entre Ariel y Hans Christian Andersen es claro como el agua. Una criatura entre dos mundos se enamora de un apuesto noble al que idealiza y que parece inalcanzable. Ariel está dispuesta a todo, incluso a sacrificar su hermosa voz para estar con él y experimentar todas las maravillas de ese mundo al que no pertenece y que le ha sido prohibido hasta ahora. Sin embargo, su plan amoroso fracasa y con el corazón roto no ve otra salida más que la de huir y negarse a sí misma el derecho a ser feliz, volviendo a ser una sirena. Hans Christian Andersen era homosexual, así lo delatan sus diarios, cartas y también los mensajes ligeramente homoeróticos que encontramos en sus obras.
Sin embargo, si miramos un poco más allá de sus escritos y del mensaje que ellos querían lanzarnos, el cual, a fin de cuentas, no nos pertenece, tenemos que quedarnos con la idea principal. Hans Christian Andersen, a pesar de su éxito profesional, fue un hombre reprimido, un ser humano víctima de sus propias circunstancias que no se permitió vivir el amor de manera libre, ya que los constructos sociales del finales del siglo XIX así se lo prohibían. A pesar de sus esfuerzos por pertenecer a otra clase social más elevada, por fingir un refinamiento que no le era propio por nacimiento y, finalmente, por experimentar un amor que le era natural, Hans Christian Andersen siempre se quedó a la mitad, al igual que una sirena, que no es ni pez ni es humana. A pesar de lo trágico de esta historia, desde aquí, desde La Peculiar, queremos celebrar el cumpleaños de este maravilloso autor haciendo lo que más nos gusta, que es contar historias, intentar ser un poquito más creativos cada día y, sobre todo, pensar y mirar siempre un poco más allá de las apariencias. Antes de cerrar este vídeo, me gustaría preguntaros cuántas veces os habéis convertido en la sirenita. ¿Cuántas veces habéis silenciado vuestra hermosa voz simplemente por encajar o por ganaros un afecto que, sinceramente, no merecía tal sacrificio? Estoy segura, porque yo también he estado ahí, de que lo habéis hecho en múltiples ocasiones. La sirenita, a pesar de su crudeza, entraña una moraleja que es absolutamente valiosa. Y es que si te tienes que perder a ti mismo o a ti misma para que te amen, entonces no estaremos hablando de amor, sino de otra cosa muy diferente. El amor siempre debe ser incondicional, pero trae consigo límites. En caso de que tengáis niños o adolescentes en casa, os recomiendo que trabajéis este cuento con ellos, pues considero que es muy valioso para entender qué es la autoestima y cómo funciona el hecho de entablar relaciones o vínculos que sean genuinos y de calidad. Así que en cuanto termines con este vídeo, vete a tu estantería, rescata a la sirenita y léelo con aquella personita a la que tanto quieres para que así tenga vínculos afectivos de calidad cuando sea un poquito más mayor. Y en el caso de que os estéis preguntando cuál es la edición que tengo yo de La Sirenita, contaros que tengo varias, pero quizá la que más me gusta es esta de aquí. Es una colección de cuentos de Hans Christian Andersen, como veis, The Little Mermaid, La Sirenita. En realidad encontramos muchos cuentos aquí. Es una edición de la editorial HarperCollins y está ilustrado por Mina Lima. A pesar de que yo lo tengo en inglés, también está disponible en español y bueno, es un libro bellísimo con unas ilustraciones preciosas, con detalles en pop-up que también nos encantan, o sea, a los que tenemos un niño dentro nos fascinan estas cosas, así que bueno, simplemente para que lo sepáis y si no, pues haceros con una simple colección de cuentos de Hans Christian Andersen que también nos vale. Y nada más, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya servido y que os haya gustado muchísimo. Estoy sorprendida porque no se me ha caído la escama. En fin, yo no le tenía nada de fe a esto. Esto significa que el pegamento que he usado para el face painting es bastante bueno. Ya luego os enseño cuál es. Bueno, luego en el vídeo de la semana que viene, que estará disponible cómo me he hecho el maquillaje y también los materiales que he utilizado. Por lo demás, simplemente como siempre, dadle un me gusta a este vídeo, suscribíos al canal en el caso de que no lo estéis, compartid el vídeo con todo el mundo porque así me ayudáis muchísimo y por lo demás, como siempre, yo os mando un besazo y os deseo que paséis un día muy peculiar.